quería agradecer al comité organizador el que me hayan invitado por un motivo. Asturias es la comunidad donde yo me formé como farmacéutica de hospital y de donde salí hace muchos años, con gran pena en el corazón, para dedicarme a esto de ser farmacéutica en un centro de salud. Y hoy vuelvo, 18 años después, a contaros mi experiencia. Y como diría la canción, con el corazón partido. Imposible, pensarán algunos al pensar en la implantación de los farmacéuticos en los centros de salud. O eso escuchaba yo hace años. Ni se os verá, hacen falta muchos, duraréis poco. Imposible el sueño de ese niño de jugar al fútbol con esas botas 4 números más grandes y un balón pinchado de playa después de ver el campeonato de Sudáfrica. O el Mundial, que yo de fútbol entiendo poco. Pero yo soy una persona de las que cree que se puede cambiar el mundo, nuestro pequeño mundo, comenzando por lo que hacemos todos los días, trabajando con ganas y con mucha ilusión. Y el título me pide hablaros desde la perspectiva del futuro, complicado para mí, cuando es mi pasado y mi presente desde hace tantos años. ¿Y cuál es la visión de un farmacéutico de hospital recién aterrizado en un centro de salud de atención primaria, totalmente desconocedora del tema, no como la formación que tendrán los maravillosos farmacéuticos de la nueva especialidad? Mi total desconcierto cuando tenía que explicarle a mis compañeros, amigos y familiares todos los días qué hacía un farmacéutico de hospital trabajando en un centro de salud. Y también, cuando entraba un paciente en mi consulta, aquello de para qué servía un farmacéutico en su centro de salud si no vendía medicamentos. Fuimos visionarios, pues, hace 18 años en esto de la atención farmacéutica centrada en el paciente, integrada entre niveles y ya de la coordinación que por aquel entonces manteníamos con nuestros compañeros del hospital. Pudiendo decir en la actualidad que para que esto funcione tienen que darse las circunstancias, las personas y el momento oportuno, como esa bonita conjunción de astros. ¿Cómo nos veían nuestros compañeros cuando entramos? Pues así, como inspectores, como fiscalizadores, como intrusos. ¿Quiénes? Todos. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, trabajadora social que no entendía en qué podía trabajar con nosotros. No teníamos acceso fácil al paciente, no podíamos escribir en la historia, incluso en algunos lugares luchaban para que no la viéramos. Cada uno utilizamos nuestros métodos y poco a poco, en el momento que vieron en qué les podíamos ayudar, la situación fue cambiando y pasaron a vernos así, como uno más de la camada, compañeros, integrados, útiles. ¿Y qué hago en la actualidad? Pues en la actualidad yo trabajo en Galicia, en el Servicio Gallego de Salud, en la Xerencia de Xestión Integrada del área de Vigo. Ese es mi centro de salud, el Centro de Salud de Colla. ¿Y qué hizo posible esto? Pues desde la Ley de Atención Farmacéutica de Galicia del año 1999, que ya establecía funciones de atención farmacéutica en los centros de salud. Por lo tanto, trabajo integrada en un equipo multidisciplinar dentro de la estructura del centro de salud. Tengo pues mi consulta, primer logro, y no fue fácil. Trabajamos con el equipo todos los días. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar el medicamento más apropiado para cada uno de los pacientes, pacientes que compartimos con ellos y que conocemos. Yo tengo acceso al paciente, pero el paciente también tiene acceso a mí. En los 6 primeros del año, en los 6 primeros meses de este año, 1.276 pacientes acudieron a mi consulta previa cita. No son muchos, pero porque nos dedicamos a otras funciones. Tenemos, además, la cita telefónica instaurada desde hace un año, igual que el resto de los profesionales de nuestro centro. El paciente puede solicitar una cita telefónica para nosotros y así resolvemos a través del teléfono, como decía mi amiga Carmen, problemas menores o seguimos a los pacientes que ya han pasado por nuestra consulta y que están en los programas de atención farmacéutica. Tenemos la coordinación con el hospital, conseguida hace años, pero no por eso menos importante y que hay que trabajar día a día. Y tenemos, este es el tercer logro, y tenemos IANUS. El farmacéutico de atención primaria en Galicia tiene un total acceso a IANUS, nuestra historia electrónica única que refleja atención primaria,
atención especializada, la prescripción de sociosanitario, la dispensación que se le realiza en la farmacia del hospital y la prescripción que tiene en receta electrónica. Con esto os imaginaréis el abanico de posibilidades que se nos abren, consultas próximas que tiene el paciente, analíticas, curso clínico, medicación que se le puso mientras estuvo ingresado en el hospital. ¿Y cuáles son las funciones que nosotros realizamos en el día a día en el centro de salud? Pues esas que os pongo ahí, las más importantes. Información de medicamentos y productos sanitarios. ¿A quién? A médicos, compañeros y a pacientes. ¿Mediante qué? Consultas directas que ellos nos realizan sobre lo que se les pueda ocurrir o mediante sesiones clínicas que nos demandan nuestros compañeros o utilizando a veces los programas de uso racional del medicamento del área. Llevamos también la gestión del stock de los medicamentos del centro y del PAC. Tenemos una comisión de farmacia y terapéutica única para todo el área, primaria y especializada, y tenemos una guía única, lo que le permite al profesional una continuidad en la medicación que se le administra en el PAC como paso previo a las urgencias del hospital, porque tenemos protocolos conjuntos. Tenemos también la coordinación con las oficinas de farmacia, con nuestros compañeros del hospital y con las residencias sociosanitarias. Y tenemos todos nuestros programas de atención farmacéutica, de trato directo con el paciente, conciliación, polimedicados. Ahora pasaré a detallaros muy brevemente, porque el tiempo no nos da para más, lo que son las 4 columnas de nuestro edificio, de nuestra casa, los trabajos que hacemos todos los farmacéuticos a diarios. Después cada uno puede decorar la casa en el interior como le apetezca y algunos hacen algunas funciones al margen de estas. Empezaré hablándoos de la homologación sanitaria de recetas, a mí me gusta decir aportando un valor añadido, porque para mí no es un mero clic, y es la función que nos dio a conocer de cara a profesionales y a pacientes. La homologación sanitaria de recetas, el decreto de homologación sanitaria de recetas, nace en el año 2003 de la necesidad de acercar al usuario la prestación farmacéutica en aquellos casos en los que la prescripción de la receta requiriera el antiguo visado. Se le cambia el nombre, pasa a llamarse homologación, porque así se contempla en su mayor extensión la finalidad de la verificación previa. Y este decreto también dice que debe de aportar un valor añadido en seguridad y calidad en el proceso de prescripción y dispensación. La homologación pasará a realizarse dentro de las estructuras del Sergas, es decir, farmacéuticos de primaria y farmacéuticos de hospital comenzamos a homologar y llevado a cabo por personal perteneciente al Sergas. Como cifra, para que os hagáis una idea, en el año 2015 se homologaron 2,5 millones de tratamientos. De estos 2,5 millones, un 75% se realizó en atención primaria. En algunas áreas, como la nuestra, este porcentaje asciende hasta un 98%. Os imaginaréis también que esto no quiere decir que ese 98% de prescripciones surja en la atención primaria, sino que son muchas derivadas de la atención especializada en consultas externas o del alta hospitalaria del paciente. Por lo tanto, en nuestra área creamos un grupo de coordinación de no conformidades en homologación, porque sentíamos la necesidad de ponernos de acuerdo con nuestros compañeros del hospital cuando teníamos algún problema con la homologación de recetas. El profesional prescribe, el farmacéutico valida con los criterios de calidad que hablábamos antes. Si no existen incidentes, aparece la farmacia validada en la oficina de farmacia, la receta, perdón. Y si tenemos algún problema, nos ponemos en contacto con el médico prescriptor por medios telemáticos. A veces necesitamos de la ayuda de nuestros compañeros del hospital para resolver estas incidencias, sobre todo medicamentos de fuera de ficha técnica. Tenemos nuestro siguiente programa, que es el programa del paciente crónico polimedicado de Galicia. Inició su andadura allá por el año 2011, con un pilotaje en 11 centros pilotos y se instauró en su totalidad en los 480 centros de salud de Galicia y consultorios en el año 2013. ¿Qué dice este programa? Pues este programa dice que hay que mejorar la calidad de la asistencia y la prestación farmacéutica a los pacientes crónicos polimedicados. ¿Cómo? Pues mediante la atención farmacéutica, mediante la educación sanitaria, mediante la colaboración entre los profesionales. Como objetivos secundarios, detectar y resolver los problemas relacionados con la medicación, aumentar el conocimiento que el paciente tiene de ella y el cumplimiento.
¿Y cómo hacemos esto nosotros en el día a día? Pues el paciente, el farmacéutico, abre un episodio, el paciente crónico polimedicado, lo revisa y nosotros, como ya os dije, podemos escribir en IANUS y podemos insertar en ese episodio los documentos que nosotros tenemos en las plantillas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Hemos revisado 52.436 pacientes en lo que llevamos. El patrón epidemiológico de la población es un 60% mujeres, un 68% de pacientes en edad comprendida entre los 70 y los 90 años, e incluso tenemos 2.000 y pico pacientes en edades comprendidas entre los 90 y los 103 años. ¿En qué prestamos especial atención cuando revisamos un paciente polimedicado? Pues prestamos especial atención en la medicación no apropiada para su edad. Tenemos ahí elaborados en este momento un total de 14.000 informes de criterios STOP, elaborados también 3.600 informes de criterios STAR. Nos fijamos también en la posibilidad de prescripción con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, anticolinérgicos en el anciano, etc. Realizamos propuestas de intervención, fijaros en la cifra, 48.807, eso es casi una intervención por paciente, con bastante buena aceptación. Y además, si tenemos en cuenta que el 30% de los ingresos hospitalarios son debidos a los problemas relacionados con los medicamentos, prestamos especial atención a la detección y a la prevención de los PRMs. Tenemos un grupo de trabajo también con la farmacia del hospital de nuestra área para tratar de solventar este problema. ¿Por qué? Porque sentíamos la necesidad de hablar el mismo idioma en la codificación de los problemas relacionados con los medicamentos y recientemente se ha publicado en un diario esa noticia, algunos de los que están aquí presentes podrán verse en la foto, que el 80% de los problemas relacionados con los medicamentos se resuelven cuando existe una coordinación entre niveles. Nada despreciable. De manera global, hemos reducido el número de pacientes con más de 15 medicamentos desde que iniciamos nuestra andadura en el año 2011 en un 41%. Tenemos el tercer programa, que es el programa de seguimiento a la adherencia terapéutica o antipsicóticos de POT. Este es un programa, es el más jovencito que tenemos, es un proyecto multidisciplinar que coordina distintos niveles asistenciales, atención primaria y atención especializada, y que está elaborado por farmacéuticos también de los dos niveles. El ámbito de aplicación pues, son todos los pacientes de nuestra EOXI y en la población diana son aquellos pacientes con un antipsicótico de POT a tratamiento en estado de estabilidad. Es pues el psiquiatra el que decide qué pacientes introduce en este programa. El paciente pasa a administrarse la medicación en el centro de salud o en las unidades de salud mental. Por lo tanto, el psiquiatra prescribe y los farmacéuticos de los dos niveles validan. Validan de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica o, si están fuera de ficha técnica, las recomendaciones de la Comisión de Farmacia de nuestro hospital o de la CAF, de la Comisión Autonómica de Farmacia. La farmacéutica, la enfermera, es la que administra. Nosotros somos los encargados de ponernos en contacto con enfermería para explicarle que el programa se va a realizar en el centro, que este paciente va a venir todos los meses y que vamos a ver la adherencia al tratamiento. Del mismo modo, si existe algún problema de adherencia, puesto que nosotros podemos ver, además de la medicación de POT que solicitamos a la farmacia del hospital todos los meses, su medicación oral, pues nos ponemos en contacto con su psiquiatra. Somos, pues, el punto de inflexión o el punto de conexión entre la primaria y la especializada. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido introducir ya a 1.112 pacientes en este programa en nuestra EOXI. Validamos los tratamientos cumpliendo la normativa autonómica, hay una mayor coordinación entre los profesionales de primaria y de atención especializada y hemos aumentado la adherencia al tratamiento, la eficacia y la eficiencia del programa. Y me queda ya para terminar la atención sociosanitaria o conciliación al ingreso. La atención sociosanitaria que se realiza en Galicia está amparada por esas tres leyes que aparecen ahí, nuestra famosa Ley de Ordenación Farmacéutica del año 1999, que ya contemplaba funciones de atención farmacéutica en sociosanitarios de más de 100 camas de asistidos por parte de los farmacéuticos del hospital, y la ley posterior del año 2011, que viene a modificarla y que en su capítulo 5 dice que podrán establecerse acuerdos con centros privados
sociosanitarios que pasarán a tener depósitos de medicamentos vinculados al servicio de farmacia del hospital y llevados por un farmacéutico, o bien del hospital o de las estructuras del Sergas. Y ahí es donde estamos los farmacéuticos de centro de salud, en esos pequeños hospitales sociosanitarios privados que firman el concierto con el Sergas. Realizamos un seguimiento farmacoterapéutico individualizado de cada uno de los pacientes y garantizamos que se haga una prescripción de acorde a la guía farmacoterapéutica del hospital. El farmacéutico, además, en el centro de salud, por su presencia en él, es también una pieza clave en aquellos sociosanitarios que no tienen médico prescriptor, porque es el médico del centro de salud el que deberá adecuarse a la guía que tenemos en el hospital. Por lo tanto, somos nosotros un poco los intermediarios de hablar con ellos. Lo mismo nos pasa cuando asiste a consultas externas. ¿Y el futuro? ¿Cómo veo yo el futuro? Pues con ilusión. Como podéis ver en esa foto, el futuro es muy distinto desde la perspectiva en la que uno se mire. Así, aquellas comunidades que no tienen iniciado su camino en esto de la implantación de los farmacéuticos en los centros de salud, pues deberán de echarse a andar. Podrán aprender de nuestros errores y también de nuestros logros, de los de Inglaterra o otros modelos habrá por ahí. Nosotros, que llevamos ya implantados 20 años o 18 y pico casi, vemos con gran ilusión cómo en algunos centros en los que hay farmacéutico presentan un corto a un festival de cortos de ámbito nacional en el que imaginan cómo va a ser un centro de salud del año 2030 y contemplan a su farmacéutico enviando la medicación con dron a los centros periféricos. No sabemos si esto será así o no, pero a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción la idea de pensar que no contemplan un centro de salud sin farmacéutico. Y vivimos en la época de la comunicación, me diréis algunos. ¿Para qué hacemos falta? Cuando ya nos estábamos adaptando a la web 2.0, surge la web 3.0, a la que tendremos que adaptarnos poco a poco. Distintas aplicaciones para los dispositivos móviles que le recuerdan al paciente cómo tiene que tomar la medicación, cómo tenemos que administrar la medicación por sonda, que evita que sus crisis se agraven y acaben en el hospital. Información de medicamentos que nos llegan por YouTube, por Twitter, por distintos canales. Incluso recientemente en prensa, los usuarios del Sergas ya podrán ver en el móvil todo su historial médico y su prescripción. Y sí es cierto que tenemos que utilizar la innovación y las nuevas tecnologías como palanca de cambio. Pero cuando yo abro la consulta, la puerta de mi consulta todas las mañanas, lo que me encuentro es esto. Una población totalmente envejecida. Fijaros que en la población de Galicia hay provincias como en la de Ourense que un 30% de los pacientes son mayores de 65 años. Una población envejecida con sus capacidades cognitivas deterioradas, con dificultad para seguir el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías, con dificultad para aprenderse los nombres de sus medicamentos, porque se le explica además poco, porque ya todo está ahí. ¿Ahí dónde?, me preguntaba un paciente la semana pasada con su flamante hoja de medicación activa en la mano, si yo no entiendo esto y no sé leer. Compañeros que les cuesta asimilar el cambio, tanta información de medicamentos, cada vez más medicamentos por patología, prevenir, hasta el punto de llegar a perder la perspectiva. Mayor número de secundarismos, mayor número de interacciones. Y porque sobre todo, se han acostumbrado a trabajar con un profesional clínico experto en el medicamento que conoce a sus pacientes igual de bien que ellos. Por lo tanto, a la pregunta de si es imposible la implantación de los farmacéuticos en los centros de salud, yo os enseño esta foto, que es la foto que tenemos ahora en Galicia, 69 farmacéuticos en los centros de salud, un farmacéutico por cada 37 médicos, un farmacéutico por cada 31 enfermeros y un farmacéutico por cada 39.000 habitantes. ¿Qué nos queda? A nosotros mejorar y crecer. Imposible la implantación de los farmacéuticos en los centros de salud. Cada uno tendrá sus opiniones. Yo solo os voy a contestar con esta bonita foto y con esta frase de Nelson Mandela. Todo es imposible hasta que se hace. Muchas gracias.